Buenos días, hermanos. Qué bendición y qué privilegio estar reunidos como iglesia en este culto de resurrección. Cristo vive. Amén, hermanos. People menos. It's good to be with you this morning, and we believe that Jesus is alive. De repente, a nosotros acá arriba, en lo personal, su servidor, nos ponemos un poquito nerviosos. What? I have my hearing aids, but I didn't hear that one. Okay, go get it. De repente, especialmente su servidor, nos ponemos un poquito nerviosos en estas ocasiones especiales. Sometimes we get a little nervous up here. Y la razón es porque hemos estudiado, nos hemos preparado, hemos orado por este día especial. The reason is we've studied, we've prayed, and we want to present to you a great message. Y queremos compartirles, queremos retarles, queremos exhortarles con la palabra de Dios y queremos que salga bien lo que hemos preparado. Yeah, we want to bless you, we want to challenge you, and we want everything that turns out great for the glory of God to challenge you to serve Jesus. Vamos a ir a la escritura a 1 Corintios capítulo 15. We're going to 1 Corinthians chapter 15. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Lo voy a leer en español primero y luego se va a leer en inglés. 1 Corintios 15, versículos 1 al 10. We're going to read the first 10 verses. He's going to read in Spanish first and yo in English. Y yo sé que no les di otra escritura. Ahorita vamos a llegar allí en inglés, pero sigan conmigo. Vamos a leer primero 1 Corintios 15, 1 al 10. Okay, we're going to read first 1 Corinthians 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme en las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme en las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of the first importance that what I also received, that Christ died for our sins in accordance to the scripture, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all of the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Antes de entrar de lleno al mensaje de la palabra de Dios,
Before we begin the Word of God, Quisiera que voltearan y a ver qué bonito se ve el auditorio lleno y qué bonito se ve la iglesia unida, escuchando y adorando a Cristo esta I hora. love seeing the church full. We want to see the church full every Sunday. We want to praise the Lord for you being here today. Bueno, lo dije para que se me quitaran los nervios un poquito más. Okay, I know. Ok, Can I say? Let me say something. You know, it's more difficult for me to translate from Spanish to English. Okay, so sometimes I forget words, and sometimes I don't hear, and he can go on. Okay, but I know you actually, do a great job. actually, this is 3 languages: Spanish, English, and mine. Okay, okay. Vámonos a irnos al mensaje de la palabra, hermanos. Primero, los Corintios 15 es uno de los capítulos fundamentales en el cristianismo. 1 Corinthians 15 is very important in the way of what we read the scriptures. La resurrección de Cristo no es un detalle del evangelio, es el evento que marca el evangelio. It is what really tells us what Jesus did for us in the gospel. Hoy todo el mundo o mucha gente celebra la resurrección de Cristo, celebra Easter o celebra Pascua, pero muchos no entienden lo que celebran. A lot of people celebrate Easter, but they really don't understand what Easter is about. Porque lo que representa la Pascua, lo que representa el evangelio es la resurrección de Cristo. What represents the resurrection of Jesus Christ. Y quiero decirles que si Cristo realmente resucitó, entonces tu vida y la mía no pueden seguir igual. If the resurrection of Jesus Christ is alive in our lives, we cannot keep living the way we live many times. Quiero sacar algunas enseñanzas de este capítulo 15, de estos primeros 22 versículos y después hacer unas aplicaciones al final de evangelismo. I want to take some points out of the first 22 verses and apply them to our lives. En primer lugar, quiero compartirles que el evangelio transforma vidas. First of all, the gospel or the good news transforms lives. Dice en el versículo 4, dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, sois salvos. En el capítulo 15, versículo 2. And the word of God and says, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believed in vain. Aquí el apóstol Pablo identifica el centro de su sermón. El centro es el evangelio. The apostle Paul centralizes in this portion of scripture about Jesus. Que toda persona debe de recibir, debe de cambiar y debe de perseverar. That every person needs to receive Christ, needs to change, and he needs to keep on keeping on. Y si no has hecho esto, entonces Pablo dice que creíste en vano. If you haven't done this, then your belief is in vain. Y lo que debes recibir, debes de perseverar y debes de retener es el evangelio de Cristo. You need to receive, you need to persevere, you need to retain and to be in Christ. Y el evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. The gospel is that Christ died for our sins, conformed to the scriptures, and he was buried and he was raised again. Perseveras y retienes estas verdades de modo que son evidentes en tu vida, en la forma en la que tú vives. If you keep living the Christian life and you retain what you've heard and you believe, it's a good sign that you are in Christ and that he changed the way you live. Hablemos un poquito de lo que es el evangelio. Let's talk a little bit about what the gospel or the good news is. Cristo murió por nuestros pecados. Christ died for our sins. No murió como un mártir, He didn't die as a martyr, sino como un sustituto al pecador. but he was a substitute for our sin. Fue un sacrificio vicario por nosotros. He he died for our sins in our place. Murió conforme a las escrituras, según Isaías He 53. died conformed to the scriptures, Según Isaías 53, como estaba profetizado. as it says in Isaiah 53.
porque el problema del hombre, central del hombre, es el pecado. The problem of us as people is the sin that we live with. Y Cristo en la cruz es la respuesta de Dios para el problema del hombre. Christ is the answer for your sin, for your sins. El evangelio significa también que Cristo fue sepultado. The scripture says that he was buried, Esto confirma que Cristo murió realmente. and we believe that Christ really actually died. Que fue real, que no fue algo simplemente una historia. Cristo realmente murió. Was just not a history. It wasn't just a fairy tale. It was the truth. He died. Por otra parte del evangelio es que Cristo resucitó al tercer día. And the third part of the gospel, the good news, is that he was raised again the third day. La resurrección comprueba que Cristo, el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios. The resurrection proves that he was the sacrifice accepted by God. Que Cristo venció al pecado, a la muerte y al infierno. That Christ, was victorious over sin, the death, and over hell. Que la base de nuestra justificación y nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. He's our base of why we are justified and is our hope because he was raised again from the dead. Que también fue conforme en las escrituras, mostrando que todo estaba escrito conforme a la palabra de Dios. And it also just confirms that he died according to the sins that all, according to the scripture that was written by for him. Entonces el evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados. The good part of the gospel is that Jesus Christ died for our sins. Que estábamos muertos We en were nuestros dead. delitos y pecados. Condemned. Éramos hijos de ira. We were sons of hate. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. He was raised and he was put in the tomb, and then he raised the third day. Cumpliendo las escrituras para salvar a todo aquel que cree, tiene fe en él y se arrepiente. He fulfilled the scriptures that all who believe in him could be saved. El evangelio no es que Dios quiere mejorar tu vida en esta mañana. The good news is not that Jesus wants you to better your life. El evangelio es que tú estás muerto en tu pecado, bajo juicio, pero Cristo tomó tu lugar en la cruz. It's that you are dead in your sins and you're under his rule, and Jesus died for our sins on the cross. Murió por ti y resucitó para darte vida nueva. He died on the cross for you, and he was raised again the third day. Ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el evangelio. He wants everyone to repent and accept Christ as their own personal Savior. Arrepentirse y creer en él. Repent and believe in him. Pero algo interesante aquí en el versículo 2, si no creísteis en vano, dice el apóstol Pablo. Here it says that you would not believe in vain. Puedes estar en esta iglesia y estar perdido. You can be in this church and you can still be lost. Puedes conocer versículos de la Biblia y no Because- tener la salvación. That's what the verses say about you need to be saved. Puedes decir creo, pero nunca haberte arrepentido y rendido a Cristo. You can say, I believe, but you've never been converted. Porque no todo el que escucha el evangelio es salvo. Not all that hear the word of God are saved. Solo aquel que retiene la palabra y el que no ha creído en vano, dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios. Only those that have received the word and believed in Jesus Christ as their own personal Savior are those that are saved. Ahora vamos a pasar al punto número 2. La resurrección es un hecho irrefutable. We're going to the second point is that it's irrefutable, his death or his resurrection. Ya leímos en la Biblia que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500. We've seen that he appeared to Cephas and he appeared to other apostles, and
to 500 people. Pero ¿por qué era necesario que Cristo apareciera a toda esta gente después de su resurrección? Why was it necessary for him to appear to all of those people? Si no fuera así, ¿cómo comprobarían o comprobaríamos hoy en día que en verdad Él vive? It needed to prove that he is alive after he resurrected from the dead. Si vemos el Nuevo Testamento, aún los mismos jefes de los fariseos pensaban que los discípulos podrían robar el cuerpo de Jesús. The Pharisees believed and thought, well, maybe his disciple stole his body. Y decirle a la gente, Él vive porque la tumba estaba vacía. But the reason we believe he's alive because the tomb is empty. Pero gracias a Dios que ellos no tuvieron necesidad para hacer eso, porque la tumba estuvo vacía. They didn't have to go with their plans of robbing his body because he was not there. Cuando fueron muy de mañana las mujeres con Juan y Pedro, Cristo, el cuerpo ya no estaba allí. When the women went to his burial site, they saw that he was not there. Y cuando los soldados dieron un informe de que el cuerpo ya no estaba allí, les ordenaron lo siguiente. And when the soldiers saw them, they said, he's not here. Les ordenaron, decid, en Mateo 28:13, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. And the disciples came very early and saw that he was not there. Esto se lo dijeron a los soldados. Le dijeron a los soldados, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. And they would say that to the soldiers that we were asleep and they maybe took him during the night. De manera que se creó inmediatamente el rumor de que su cuerpo fue robado y en verdad no había Cristo resucitado. Well, and then they wanted to spread the rumor that he really didn't resurrect. He wasn't raised from the dead. They stole his body. Entonces el apóstol en 1 Corintios, guiado por el Espíritu Santo, narra una lista de personas a las cuales Cristo apareció después de haber resucitado. So we have it in the scripture in 1 Corinthians 15 that Jesus appeared to several different people after his resurrection. He's alive. A Cefas, Pedro, el pastor de las ovejas. He appeared to Cephas, Pedro, to Peter. Después a los 12. He went to the 12. Después a más de 500 hermanos a la misma vez. Afterwards, more than 500 people. Si alguien habría de hablar sobre la resurrección, serían muchas personas que se encargarían de validar esa verdad. Por eso apareció a más de 500 a la misma vez. A lot of people saw that Jesus was alive, and so they could give testimony that he was resurrected from the dead. Algunos de ellos vivían todavía en el tiempo de Pablo, dice la Escritura. That's what the scriptures say, that some of them didn't believe. Después apareció Jacobo. He appeared to Jacob. A los 12 otra vez. And also to the 12. Y por último a Pablo. And lastly, to Paul. Ahora, ¿por qué es importante eso para nosotros? Why is it important for us, the resurrection? Hoy nuestra fe, nuestro fundamento no se basa solamente en lo que las mujeres vieron ese domingo temprano en la mañana. Our faith is just not based on what the women saw at his burial site, at the tomb. Todavía se basa en más de 500 personas que vieron personalmente al Señor Jesucristo resucitado. Because we have it in scripture that over 500 people saw him. Ahora, aquí está lo más poderoso. La evidencia más grande no es solo una tumba vacía, sino vidas transformadas. The evidence that is so great is that the tomb is empty and there are lives that have been transformed by Jesus. El apóstol dice en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
The Apostle Paul says, I am what I am, and his grace toward me is not in vain. De perseguidor a predicador. A person that persecuted the church, now he's a preacher. De enemigo ahora a un siervo. He's an enemy, was an enemy, now he's a servant De of Jesus. blasfemo ahora a un hombre de He gracia. blasphemed Jesus and the church, and now he's a man of grace. Si Cristo vive, hermano o hermana, ¿por qué tu vida sigue igual? If Christ is alive, why does your life stay the same? Si Él resucitó, ¿dónde está el cambio en ti? If he was resurrected, why is there not a change in you? Si Cristo vive, ¿por qué sigues muerto en tus pecados? If Christ is alive, why do you stay dead in your sins? Si Cristo vive, ¿por qué no se nota en tu manera de vivir? If Christ lives, why isn't it noted that you have a different way of life? ¿Por qué amas más al mundo que a Cristo? Why do you love more the world than Jesus? Si Cristo vive, ¿dónde está tu arrepentimiento? If Christ is alive, why haven't you repented? ¿Por qué sigues justificando tu pecado? Why do you keep justifying your sin? Si Cristo vive, ¿por qué no hay hambre de la palabra de Dios en tu vida? If Christ is alive, why isn't there any hunger for his word? ¿Por qué no hay evidencia de santidad en ti? Why is there not any evidence of sanctification in your life? Cristo vive, ¿por qué tu vida no refleja el señorío de Cristo? Why is there not any evidence of his seniorship? Si Cristo, hermanos, Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive y produce un cambio. Cristo vive y produce y da una vida nueva. Amen. Christ is alive and he produces change in your life. Amén. Amen. Good job. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está? How are you guys? I'm sweating up a storm. So Vamos avanzando al tercer punto. Sin resurrección todo se derrumba. without the resurrection, all is in vain. El apóstol Pablo hace una hipótesis. The Apostle Paul gives A lo mejor es mi palabra dominguera, la hipótesis. Una conjetura, una gives a story about it, suposición. gives his story about Jesus' resurrection. Y todo comenzó porque había gente que no creía que los muertos iban a resucitar. There were some people that didn't believe that people that believed in Jesus, they would not be resurrected. Había una influencia muy grande de una secta llamada los saduceos que no creían en la resurrección. But there's a group of people that did not believe in the resurrection of Jesus. Por lo tanto, Pablo menciona dos hipótesis o suposiciones. He gives two positions. En el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. 13 y 14. If Christ didn't resurrect from the dead, then others will not resurrect from the dead. Todo lo que Pablo dice acerca de esta suposición, si Cristo, los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es la predicación, la primera parte que dice Pablo aquí, hermanos, si Cristo no resucitó, lo que estamos haciendo aquí no sirve para nada. And what it tells us that if Jesus was not resurrected from the dead, then our faith is in vain. Nuestra predicación es vana. Cerremos las puertas de este edificio, vámonos a nuestras casas, dejemos de compartir el evangelio. Why preach? We just really need to close the doors. Let's go from here and quit supporting missionaries around the world. Let's don't talk about Christ to anybody. Let's just leave here because it's in vain, our faith. Ahora ya está predicando. He's preaching now. Ahora, he's preaching. No. Vana es nuestra predicación. Dejen sus Biblias en sus casas, tiren sus Biblias y quédense en sus casas. Why come and listen to preaching? That's just, it doesn't
serve to anything, be putting your time in, preaching the word of God, or practicing your faith. Why even come to church? Vana es tu fe, no vale la pena que inviertas tiempo para servir a Dios porque no sirve de nada. Vain is your faith. It doesn't serve for anything. También Pablo dice que eres un falso testigo. Paul also says you're a false testimony of God. Porque anuncias algo que no pasó, You're talking about something that really didn't come to pass. por algo que Dios jamás anunció. Something that God never really talked about in Serías- his resurrection. Serías un hereje. That you're a heretic. Pero hay otra hipótesis o otra suposición que Pablo hace Another position that Paul has, y que dice, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. he said, if the dead do not rise, then Christ did not rise either. Otra vez dice, vana es vuestra fe. One more time, our faith is in vain. Pero aquí también dice, no hay esperanza, no hay perdón, aún estás en vuestros There's no pecados. hope. There's no forgiveness. Just keep on living your life the way you live. Aún estás en vuestros pecados, You're still in your sins porque aún estás condenado, because you're still condemned, porque no hubo nadie que tuviera el poder suficiente para vencer la muerte. because there wasn't anybody that could take your sins and be victorious over sin and death. Eso es si Cristo no resucitó, And so really Christ didn't raise from the dead. porque si Cristo permaneció en la tumba, la muerte le venció y por lo tanto no puede salvarnos. Because if Christ stayed in the tomb of death, he didn't overcome death, and so he cannot save us. Ahora, pero gracias a Dios, hermanos, amigos, pero gracias a Dios que la muerte no pudo retener a Cristo. Amén. Glory to God, and thankful to God that the death could not keep Jesus down. He was raised again from the dead. He's alive. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 24, el cual dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. In Acts 2:24, it says that while God raised and let loose death, and for this it was impossible that death would be able to retain him from being risen again. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo It was porque impossible that death could keep Christ dead, porque la muerte solo retiene a pecadores. because death can only retain sinners. Y Cristo no pecó, por lo tanto sería injusto que la muerte lo retuviera. But we know that Christ did not sin, and for this, it will be an injustice that the death could retain him. Así que en esta suposición, si vamos siguiendo el curso del versículo, Pablo dice, los que murieron están perdidos. Paul says that those that died then are lost. No van a resucitar. They're not going to raise from the dead. Y por último dice, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Well, we are people that need to be looked on as people with pity, because he didn't raise from the dead. En otras palabras, si Cristo no vive, todo esto es una mentira. And if Christ did not raise from the dead, and if he's not alive, then everything's a lie. Ahora, pero Pablo no se queda allí. But Paul doesn't stay there. En el versículo 15-20 dice, Verse 20 says, 1 Corintios 15-20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
It says in 1 Corinthians 15, verse 20 says, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Pablo es contundente y dice, Cristo ha resucitado. Paul says Christ has risen. He's alive. Su resurrección es un ejemplo de lo que viene, hermanos. It's his resurrection is an example of what will come. Él es las primicias, el primero, y después vendremos los que hemos creído en Cristo. He's the first to be raised from the dead, and we will follow him. Es la garantía de lo que un día sucederá con tu vida si has creído en Cristo. It's a guarantee that we will be raised from the dead also. Yéndonos hacia el final de este tema, We want to come. dos realidades aquí presenta Cristo en este versículo siguiente. There- En Adán hay pecado, Pablo, perdón, en Adán hay pecado, muerte y condenación. In Adam, we are sentenced to death. Dice el versículo 21, porque por cuanto el hombre entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán Verse vivificados. 21 says, for as by a man came death, by a man has come also be made alive. En Adán nos hereda el pecado, la muerte, la condenación, In Adam, we see death, pero en Cristo tenemos vida, justicia y resurrección. but in Christ, we have life, we have resurrection, we have life eternal. No importa tu religión, It doesn't matter religion, no importa tu historia, it doesn't matter your history, no importa tu pasado. doesn't matter about your past. Si tú no estás en Cristo, If you're not in Christ, estás en la muerte. you are condemned to death. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida. But the Bible says that Christ was resurrected with from death. La mayoría de nosotros hace 2 o 3 días vimos eventos de la muerte y de la crucifixión de Cristo. The last couple of days, we've been seeing things that about the history of how Jesus was condemned and crucified. La cruz parecía la derrota. The cross looked like it was he was defeated. La tumba parecía el final. The tombs looked like that he was it was the end. Pero al tercer día, But on the third day, la piedra fue removida. the stone was rolled away. La muerte fue vencida. The death was over death. He El became infierno fue derrotado. hell was. We have victory over hell, Y Cristo se levantó con poder. and Christ was raised from the dead after 3 days. Hoy en día Él no está en una tumba. Jesus is not in the tomb. Está vivo He's alive, y reina. and he reigns. La tumba está vacía The tomb is empty, y el trono está ocupado. and his throne, he's occupied it. Yéndome al final, 1 Corintios 15:58 nos exhorta a toda la iglesia esta mañana. 1 Corinthians 15, Versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corinthians 15:50 says, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the impossible. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. ¿Leyó el 58? 58? ¿Cómo? El 58. 58. A ver. Sí. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Dos principios, enseñanzas para irnos hacia el final. La primera es, estad firmes y constantes. Two principles.
need to be strong and need to stand firm. Pablo dice esto en base a que él ha aclarado que Cristo ha resucitado de los muertos. Paul bases this in that Jesus Christ was raised from the dead. Hermano, hermana, estas verdades deberían mantenerte firme en el Evangelio. This is what we need to keep us, this is what helps us keep firm in our faith that Jesus is alive, that he was resurrected. Si Cristo vive y ha resucitado, deberías ser más fiel a la verdad maravillosa de Cristo Jesús en tu vida. If Christ has raised from the dead, then that means we have the possibility to live for him, to live our lives. Si tú un día te alejas de Dios, te alejas de la iglesia, te alejas de leer la Biblia, de orar, if you are far from coming to the church, if you have become cold in your faith, solo será la evidencia de que en ti no existía la verdad de la so resurrección. it could be evidence that in your life you've not been resurrected, you've not been saved. Y el segundo punto es creciendo en la obra del Señor siempre. We also need to keep doing the work of the Lord. Tu vida no debe de ser un retroceso, hermano, hermana. Your life, you shouldn't be in just in retirement. Debe de seguir creciendo y avanzando, sirviendo para el Señor. We need to keep going forward and growing in the Lord. Involúcrate más en la obra del Señor. Entrega tu vida más a Cristo. Being more involved in your church. Avanza, predica, enseña, sé ejemplo, apoya a la iglesia, Keep apoya a moving forward. misioneros. Keep preaching the word. Keep living for Christ. Porque la Biblia dice que el trabajo que haces para el Señor no es en vano. Because the Bible says our work is not in vain. Concluyo mi mensaje diciendo, arrepiéntete hoy, no mañana. Hoy cree en el Evangelio. I finished my sermon asking you to repent of your sin. Not tomorrow, today. Ríndete completamente a Cristo, Give your life fully to Jesus Christ, no parcialmente. not just partially. Vive como alguien que ha sido resucitado. Live like somebody that has been resurrected Deja from el the dead. pecado, deja la tibieza, vive con el poder de la resurrección. Leave your sin behind. Live for the Lord Jesus Christ. Como el apóstol Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su And resurrección. I want to know him and his power of the resurrection. Pero no puedo cerrar este mensaje sin hacer un énfasis evangelístico. We cannot finish this message without giving the gospel and your acceptance of the gospel. Piensas que estás aquí por casualidad, las casualidades no existen. This is not casually that you are here. It No. doesn't exist. No es, The reason you're here. no es coincidencia que hoy estés escuchando este mensaje de resurrección. Just not casually that you are here listening to the word of God. Tal vez hoy Dios está hablando a tu corazón, a tu vida. I hope that God is touching your heart this David- moment. La Biblia no dice que eres una buena persona que necesita mejorar. The Bible doesn't say you're a good person and you just need to become better. La Biblia dice que eres un pecador delante de Dios, un Dios santo. Bible says that you are a sinner and before God who is santo. What? Holy. Thank you. Has mentido, has fallado, has vivido para ti mismo. Are you living just for yourself, for your own life? El problema no es lo que haces, el problema es lo que tú eres por naturaleza. The problem isn't what you do, it's the problem of who you are. La Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. The Bible says you are dead in your sins. Pero aquí está la gloria del Evangelio. But this is the glorious gospel. Dios hizo lo que tú no podías hacer. Christ did what you could not do and Se cannot do. encarnó en la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. The glorious second person of the Trinity. Cristo vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Christ lived a perfect life
because you couldn't, he did. Cristo murió la muerte que tú y yo merecíamos. Cristo died for your sins and lived the life without sin that you couldn't do. He died for you. En la cruz del Calvario su ira se puso sobre su Hijo. In the cross of Christ, God put his judgment upon Jesus Christ. No fue injusticia, fue justicia, fue sustitución por ti y por mí. It was a substitute death that he died for you and for me upon the cross. Cristo tomó tu lugar, el lugar del pecado. Christ took your place. Y cuando dijo consumado es, When he said, it is finished, significa que la deuda fue pagada completamente. it meant that the debt is paid in full. Pero el evangelio no termina en la cruz, hermanos y amigos. Not only does it talk about the cross, Cristo resucitó al tercer día. in his death, but he resurrected from the Venció la dead. muerte. And he was victorious over death. Confirmó que el sacrificio fue aceptado. And his sacrifice was accepted by God. Y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que se And arrepiente he y pone offers su fe en él. Eternal life to every person. ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda de ti? What does God demand of you? No es venir a la iglesia, It's not to come to the church, aunque si aceptas el evangelio, querrás venir a la iglesia. even though when you accept good news, you need to come to church. No es mejorar tu vida, It's not to better your life. no es repetir solamente una oración. It's not just to repeat a prayer. Lo que Dios quiere de ti es arrepentimiento y fe. What he wants is for you to repent and have faith. Arrepentimiento es abandonar tu pecado y rendirte a Dios. Leave your sin behind and give your life to God. Confiar completamente en Dios y en la obra de su Hijo por ti. Believe in Jesus completely and believe that his sacrifice, that he did it for you and for me. No es Cristo y obras, es Cristo solamente. It's not Christ and your works. It's just only in Christ. Así que ese es el mensaje del Evangelio. This is the message of the good news of the gospel of Jesus Christ. Hermanos, en este mensaje de resurrección tenemos que tomar todos una decisión. Today, all of us need to make a decision about the resurrection of Jesus. Vivir para Cristo de acuerdo a la resurrección de Él mismo. Come to Christ according to his resurrection from the dead. Y si estás hoy aquí sin Cristo, If you're here without Christ, arrepentirte y poner tu fe en Él. repent and believe in the Lord Jesus Christ. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Let's pray.